2 de enero. Un tiempo de entusiasmo profético 1. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12, 4. Estados Unidos a comienzos del siglo XIX, afirma el historiador Ernest Sandén, estaba ebrio del milenio. Cristianos de todas las extracciones creían que estaban al borde mismo del reino de Dios. El terremoto de Lisboa de 1755, espantosamente destructor, había dirigido las mentes de muchos al tema del fin del mundo. Pero el estímulo más importante tenía sus raíces en los acontecimientos de la Revolución Francesa, en la década de 1790. Las agitaciones sociales, políticas y religiosas que tenían lugar recordaban a la gente las descripciones bíblicas del fin del mundo. La violencia y la magnitud de la catástrofe francesa hicieron volver la mirada de los eruditos, en ambos lados del Atlántico, a las profecías de Daniel y el Apocalipsis. En particular, muchos estudiosos de la Biblia pronto se interesaron en las profecías de tiempo y en el año 1798. En febrero de ese año, Berthier, el general de Napoleón, había entrado en Roma y había destronado al Papa Pío VI. De modo que 1798, para muchos eruditos bíblicos, llegó a ser el punto de anclaje para correlacionar la historia secular con la profecía bíblica. Al utilizar el principio de que en la profecía un día equivale a un año, vieron en el arresto del Papa la herida mortal de Apocalipsis 13, 3 y el cumplimiento de la profecía de los 1260 días años de Daniel 7, 25 y de Apocalipsis 12, 6, 14 y 13, 5. Los eruditos bíblicos, escribe Sandén, creían que ahora tenían un punto fijo en la cronología profética de Apocalipsis y de Daniel. Algunos estaban seguros de que ahora podían marcar su ubicación en la cronología profética en desarrollo. Finalmente, muchos sugirieron que la profecía de Daniel 12, 4 se estaba cumpliendo. 600 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta había escrito: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Debido a la magnitud de los acontecimientos mundiales, muchos ahora tenían la convicción de que había llegado el tiempo del fin. Como nunca antes, los ojos de los estudiosos de la Biblia literalmente corrían de aquí para allá sobre las profecías de Daniel, mientras buscaban obtener una comprensión más clara de los acontecimientos del tiempo del fin. Los últimos años del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX fueron testigos de una cantidad sin precedentes de libros publicados sobre profecías bíblicas. La profecía bíblica se estaba cumpliendo. La gente no solo examinaba los escritos de Daniel como nunca, sino también el conocimiento de esas profecías iba en rápido aumento. Era un tiempo de entusiasmo profético. Saludos. Aquí está el análisis del comentario Un tiempo de entusiasmo profético 1, con un énfasis en su aplicación a la era cibernética y digital. Análisis exegético y hermenéutico. El texto de hoy se centra en la profecía de Daniel 12, 4 y su cumplimiento histórico. La interpretación se basa en un método profético específico que es crucial para el adventismo. Exégesis. El pasaje de Daniel 12, 4 es una profecía de dos partes. Primero, el libro de Daniel debía estar sellado hasta un tiempo del fin. Segundo, en ese tiempo se darían dos señales. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. El comentario de Andrews vincula directamente estas señales con eventos históricos específicos del siglo XVIII y XIX, como la Revolución Francesa y la caída del papado en 1798. Al usar el principio de día por año, un día profético igual a un año literal, los estudiosos interpretaron eventos como la herida mortal de Apocalipsis 13, 3 como el punto de anclaje para entender que habían llegado al tiempo del fin. El correr de aquí para allá se interpretó como el estudio intenso de la profecía y el aumento de la ciencia como el crecimiento del conocimiento bíblico. Hermenéutica. La lección nos enseña que Dios se revela a través de la historia, permitiendo que los eventos históricos se alineen con la profecía bíblica. Para el creyente de hoy, esto refuerza la creencia en la inspiración de la Biblia y en la providencia divina. No se trata de coincidencias, sino del cumplimiento de un plan que comenzó hace mucho tiempo. La lección nos insta a reconocer que las profecías no son solo para el pasado, sino que son herramientas para entender nuestra ubicación en el plan de Dios hoy. Análisis tridimensional con énfasis en la era cibernética. Este análisis aplica la lección a las tres dimensiones de la vida del creyente, con un enfoque en cómo la era digital y cibernética se relaciona con la profecía. 1. Dimensión espiritual. Mensaje principal.
La lección espiritual es que estamos viviendo en la misma ebriedad del milenio que se describe en el siglo XIX, pero en una escala mucho mayor. Espiritualmente, la profecía de Daniel 12:4 no solo se cumplió históricamente, sino que tiene una aplicación mucho más profunda hoy en día. El correr de aquí para allá y el aumento de la ciencia han alcanzado una dimensión sin precedentes gracias a Internet y a la tecnología. Aplicación a la vida. El texto te llama a una vida de estudio y discipulado profundo. La tecnología te da acceso a una cantidad de información sobre la Biblia y la profecía que era inimaginable para los pioneros. La lección te pregunta, ¿estás usando esta herramienta para profundizar tu comprensión del tiempo del fin o la estás usando para distracciones sin sentido? Tu compromiso espiritual hoy se mide en cómo utilizas los recursos de la era digital para correr de aquí para allá buscando la verdad. 2. Dimensión mental. Mensaje principal. Mentalmente, la lección nos desafía a pensar en la tecnología como un cumplimiento de la profecía. El aumento de la ciencia no solo se refiere a conocimiento en general, sino que la era cibernética ha permitido una explosión de la información. El acceso instantáneo a comentarios bíblicos, a estudios y a bases de datos proféticas es un cumplimiento literal de la profecía. Aplicación a la vida. El mensaje te reta a un discernimiento mental en la era de la información. A diferencia de los pioneros, que tenían un acceso limitado a los libros, tú tienes una sobrecarga de información. La lección te advierte que el conocimiento sin guía puede ser peligroso. Debes usar tu mente para filtrar la información, distinguiendo la verdad del error, para no correr de aquí para allá sin propósito. 3. Dimensión física o material. Mensaje principal. La profecía tiene una aplicación física y tangible. El correr de aquí para allá ya no es solo un acto mental de estudio, sino una realidad física en la era cibernética. Las personas viajan más que nunca, y el Internet ha hecho que la comunicación y el movimiento de ideas sean instantáneos. El aumento de la ciencia se manifiesta en la tecnología que usamos a diario. Aplicación a la vida. El texto te invita a una respuesta práctica. Si las profecías se están cumpliendo de manera tan literal a través de la tecnología, ¿cómo estás usando las herramientas que tienes en tus manos para la misión de Dios? La lección te llama a una acción tangible. Usar tus redes sociales, tu teléfono y tu computadora para compartir el Evangelio y para ser un canal de la verdad, sabiendo que las herramientas que usas son un cumplimiento de la profecía que te señala el inminente regreso de Cristo. 3 de enero. Un tiempo de entusiasmo profético 2. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El estudio de las profecías bíblicas no fue la única reacción religiosa a la Revolución Francesa. La segunda fue el mayor reavivamiento religioso que haya conmovido a los Estados Unidos alguna vez. Desde comienzos de la década de 1790 y siguiendo con la de 1840, el segundo gran despertar hizo más que cualquier otra cosa en la historia del joven país para transformar a los Estados Unidos en una nación cristiana. Hubo una oleada de reformas sociales y personales que acompañaron el reavivamiento religioso. Muchos han llegado a creer que los avances políticos y tecnológicos de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX habían comenzado a proveer de la maquinaria para la creación del cielo en la tierra. Surgieron cientos de movimientos reformistas con el propósito de mejorar a la sociedad humana. Las sociedades reformistas surgieron en el siglo XIX en casi cada ámbito concebible de interés humano. Fue en esas décadas que las campañas en pro de la abolición de la esclavitud, la guerra y el uso del alcohol llegaron a ser factores importantes en la cultura estadounidense. Además, surgieron sociedades con el fin de promover la educación pública, para mejorar el trato hacia los sordos, los ciegos, los discapacitados mentales y los prisioneros, la igualdad de los sexos y las razas, etc. Más allá del ámbito social, encontramos organizaciones patrocinadoras del avance personal en esferas como la reforma moral y la salud, incluyendo la Sociedad Vegetariana Estadounidense. Tanto religiosos como secularistas aunaron energías y recursos con la esperanza de perfeccionar a la sociedad mediante una reforma. Pero los religiosos fueron más allá de sus contemporáneos, mediante el establecimiento de sociedades bíblicas, sociedades misioneras nacionales y extranjeras, uniones de escuelas dominicales y asociaciones para la promoción de la sacralidad del domingo. Por primera vez, los cristianos protestantes sintieron la necesidad de predicar el Evangelio a todo el mundo. Debido a las reformas y al entusiasmo de la extensión misionera, las expectativas milenaristas eran omnipresentes en la década de 1830. Charles Finney,
El gran evangelista estadounidense de la época enunció la opinión predominante de las iglesias, cuando escribió en 1835 que si la Iglesia hiciera su deber en la Reforma, el milenio llegaría a este país en 3 años. La idea era que las reformas y otros aspectos del despertar prepararan al mundo para el comienzo del milenio descrito en Apocalipsis 20, durante el cual la tierra continuaría mejorando, hasta que Cristo regresara al final de los 1000 años. Fue un mundo de frenesí milenarista al que Miller vino a predicar su mensaje adventista. Como resultado, iglesias de todas partes lo recibían con los brazos abiertos. Dios había preparado el camino. Siempre lo hace. Nuestro trabajo es seguir su conducción. Análisis del texto proporcionado, utilizando el método tridimensional y adaptado al contexto del ciberespacio. Análisis exegético y hermenéutico. El pasaje de Mateo 12 y 14 sirve como la base para el texto, que argumenta que la profecía de la predicación del Evangelio a todo el mundo fue un precursor del fin. El texto describe 2 reacciones religiosas principales a la Revolución Francesa, el estudio profético y el segundo gran despertar en Estados Unidos. Exégesis. El texto bíblico de Mateo 12 y 14 es un mandato de la Gran Comisión y un hito profético. La lección interpreta el segundo gran despertar como el cumplimiento histórico de este mandato. La aparición de sociedades bíblicas y misioneras es vista como la forma en que los cristianos protestantes por primera vez sintieron la necesidad de predicar el Evangelio a todo el mundo. Hermenéutica. La lección interpreta el entusiasmo milenarista de la década de 1830 como un movimiento preparado por Dios para recibir el mensaje adventista de Miller. La idea de que el mundo podría llegar al milenio a través de reformas sociales se contrasta sutilmente con la visión adventista del regreso de Cristo. El texto concluye que Dios preparó el camino para el mensaje de Miller, sugiriendo que los eventos históricos son parte del plan divino. Análisis tridimensional para la era cibernética. Este texto nos presenta un marco de pensamiento y acción que tiene profundas implicaciones para la vida en la era digital. Dimensión espiritual. Mensaje clave. Espiritualmente, la lección es que el entusiasmo profético debe estar ligado a la acción espiritual. El reavivamiento no es solo un fenómeno emocional, sino que conduce a una oleada de reformas espirituales y sociales. La lección nos recuerda que la Gran Comisión no es un concepto abstracto, es un llamado a la acción. Aplicación práctica. El texto te invita a conectar tu fe con tu acción. En el ciberespacio, esto significa más que compartir versículos. Debes ser un agente de cambio. Participa en proyectos en línea que promuevan la justicia social, el cuidado del prójimo y la difusión de la verdad. Usa las plataformas digitales para llevar el Evangelio del Reino a todas las naciones. Dimensión mental. Mensaje clave. Mentalmente, la lección nos enseña a ser profetas que entienden los tiempos. El entusiasmo milenarista de la década de 1830 es un recordatorio de que las ideas pueden influir en el curso de la historia. El texto nos anima a discernir las señales de los tiempos y a tener una visión clara del plan de Dios. En el ciberespacio, donde la información es abundante, es fácil perder el enfoque. Aplicación práctica. El mensaje te reta a un cambio de mentalidad. No te dejes atrapar por las tendencias pasajeras de las redes sociales. En cambio, usa tu mente para estudiar las profecías bíblicas y entender el panorama general. El texto te anima a usar los recursos en línea para investigar y compartir conocimientos que ayuden a otros a entender los eventos actuales a la luz de las profecías. Dimensión física o material. Mensaje clave. Físicamente, la lección nos muestra que el entusiasmo profético se traduce en acciones concretas en el mundo material. El texto menciona la creación de sociedades para la abolición de la esclavitud, la promoción de la salud y la educación. El Evangelio no es solo una idea, es un movimiento que afecta la realidad física de las personas. Aplicación práctica. El texto te invita a una respuesta tangible. Tu testimonio en el ciberespacio no debe ser solo de palabras, sino también de acciones. Puedes usar las redes sociales para organizar o apoyar campañas físicas que promuevan la reforma social, la salud y la justicia. El texto te anima a ser un agente de cambio, no solo en línea, sino también en el mundo físico. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.